Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy y estoy aquí como siempre lista para traeros toda la actualidad del mundo del espectáculo, con especial énfasis en esos romances que nos roban el aliento y nos hacen suspirar. Y hoy, amigos míos, hoy tenemos un plato fuerte. Un plato que ha sacudido las redes sociales, que ha hecho temblar los cimientos de las fanbase, que ha provocado más reacciones que un final de temporada de vuestra serie favorita. Así es, lo habéis leído en el título. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no os penséis que vamos a repasar su pasado. No, no. Hoy la noticia es completamente nueva y, permitidme que os diga, bastante impactante. Antes de que sigamos y para que no os perdáis ni una sola novedad, os invito a suscribiros al canal y activar la campanita. Así seréis los primeros en enteraros de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Prometo que no os vais a arrepentir. Ahora sí, vamos al grano. La noticia que ha incendiado Internet es algo que muchos fans habían soñado durante años, algo que parecía imposible después de su ruptura, algo que nos demuestra que en el amor como en la vida, nunca hay que decir nunca. Para entender la magnitud de esto, tenemos que rebobinar un poco. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas turcas más brillantes, se conocieron y enamoraron durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable, pero lo que nadie esperaba era que esa magia traspasara la pantalla y se convirtiera en una relación real. Durante meses vivimos un auténtico cuento de hadas. Fotos juntos, viajes románticos, declaraciones de amor públicas. Hande y Kerem eran la personificación del amor. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos. Se crearon miles de cuentas dedicadas a la pareja, se analizaba cada gesto, cada mirada, cada palabra. Anker, como se les conocía cariñosamente, eran la pareja del momento, la pareja que todos querían imitar. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. A principios de 2022, la bomba estalló. Después de meses de rumores, se confirmó lo que muchos temían: Hande y Kerem habían roto. ¿Qué pasó? Las razones nunca quedaron del todo claras. Algunos hablaron de incompatibilidad de agendas, otros de presión mediática, incluso hubo quien mencionó terceras personas. Lo cierto es que de la noche a la mañana, el sueño de Anker se hizo añicos. La ruptura fue dura. Muy dura. Para ellos, por supuesto, pero también para los fans, que sintieron como si se les hubiera roto el corazón a ellos también. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de desolación, de incredulidad. Muchos se negaban a creerlo, esperaban un milagro, un anuncio que lo desmintiera todo. Pero el tiempo pasó. Hande y Kerem siguieron con sus vidas, con sus carreras. Hande se centró en nuevos proyectos, se la relacionó con otros actores, incluso se le atribuyó un romance con un empresario. Kerem, por su parte, también siguió adelante. Se mudó a Estados Unidos, donde continuó trabajando como actor y productor. Durante estos años, la relación entre ellos fue una incógnita. ¿Seguían en contacto? ¿Se evitaban? ¿Existía alguna posibilidad de reconciliación? Las respuestas eran difíciles de encontrar. Ambos eran muy herméticos con su vida privada y rara vez se pronunciaban sobre el tema. Y aquí es donde entra la noticia de hoy. Una noticia que, como dije al principio, ha sorprendido a todos y ha reavivado la llama de la esperanza para los fans de Anker. Preparados porque aquí va, según fuentes cercanas a la pareja, Hande Erçel y Kerem Bürsin están esperando un bebé. Sí, lo habéis oído bien. Un bebé. Un mini Anker viene en camino. Sé lo que estáis pensando. Es una locura, ¿verdad? Después de todo lo que ha pasado, después de su ruptura, después de que parecía que cada uno había tomado un camino diferente y boom. Llega esta noticia y nos deja a todos boquiabiertos. Ahora bien, vamos a analizar esto con un poco de cautela. La noticia hasta el momento no ha sido confirmada ni por Hande ni por Kerem. La información proviene de fuentes cercanas a la pareja, pero no hay un comunicado oficial que lo confirme. Pero, amigos míos, donde hay humo, hay fuego. Y en este caso, el humo es bastante denso. Varios medios de comunicación turcos de renombre se han hecho eco de la noticia, citando las mismas fuentes. Además, algunos detalles que se han filtrado parecen bastante creíbles.
Por ejemplo, se dice que Ande está embarazada de aproximadamente 3 meses y que ambos están muy felices con la noticia. Al parecer, se reconciliaron hace unos meses en secreto y decidieron darse una segunda oportunidad. Y ahora, como fruto de ese amor renacido, viene un bebé en camino. Otra de las teorías que circulan es que Ande y Kerem habrían estado viéndose en secreto durante bastante tiempo, manteniendo una relación discreta para evitar la presión mediática. Al parecer, la distancia no fue un obstáculo para ellos y siguieron cultivando su amor a pesar de todo. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que esta noticia ha generado una enorme expectación. Los fans de Anker están eufóricos, inundando las redes sociales con mensajes de felicitación y buenos deseos. Muchos ven esto como una señal de que el destino estaba escrito y que Ande y Kerem estaban destinados a estar juntos. Pero también hay quienes se muestran escépticos. Algunos creen que la noticia es falsa, un simple rumor inventado por la prensa rosa. Otros temen que la presión mediática pueda afectar negativamente a la pareja, especialmente durante el embarazo. Y luego está el tema de la relación entre Ande y Kerem. ¿Están realmente juntos de nuevo? ¿O simplemente están colaborando para criar a su hijo? Las respuestas a estas preguntas son aún desconocidas. Personalmente creo que hay motivos para ser optimistas. Si la noticia del embarazo es cierta, eso significa que Ande y Kerem han logrado superar sus diferencias y reconciliarse. Y si han decidido tener un hijo juntos, eso indica que hay un amor profundo y un compromiso real entre ellos. Pero como siempre, el tiempo dirá. Tendremos que esperar a que Ande o Kerem confirmen la noticia y nos den más detalles sobre su relación. Mientras tanto, podemos seguir soñando con este cuento de hadas moderno y desearles lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Y hablando de deseos, me gustaría mandarles desde aquí mis mejores vibras y mis felicitaciones. Si la noticia es cierta, les deseo un embarazo tranquilo y un bebé sano y feliz. Y si no lo es, les deseo que encuentren la felicidad en sus vidas, ya sea juntos o por separado. Porque al final, lo importante es que Ande y Kerem sean felices. Ya sea como pareja, como amigos o como padres, lo que importa es que puedan vivir sus vidas plenamente y disfrutar del amor en todas sus formas. Ahora, recapitulemos brevemente lo que hemos hablado hoy. La gran noticia es que, según fuentes cercanas, Ande Ercel y Kerem Bürsin estarían esperando un bebé. Esta noticia ha generado una enorme expectación entre los fans de Anker, quienes sueñan con la reconciliación de la pareja. Aún no hay confirmación oficial, pero varios medios de comunicación turcos se han hecho eco de la noticia. Tendremos que esperar a que Ande o Kerem se pronuncien al respecto para saber la verdad. Y eso es todo por hoy, amigos míos. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya mantenido al tanto de la última hora sobre Ande y Kerem. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo he disfrutado investigando y contándoos esta bomba informativa. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de esta noticia? ¿Creéis que es cierta? ¿Os gustaría ver a Ande y Kerem juntos de nuevo? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme os recuerdo que podéis darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ni una sola novedad. Activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias de nuevo por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. *** ampliación de la noticia, emoticono besos. Pero esperen, que aún hay más. Porque la noticia del supuesto embarazo de Ande Ercel ha desencadenado una auténtica tormenta mediática y un tsunami de especulaciones. Vamos a adentrarnos un poco más en el terreno de las conjeturas, las teorías y por supuesto, el chismecito jugoso que tanto nos gusta. *** Las fuentes cercanas, ¿quiénes son y qué saben? ***. La clave de esta noticia reside en esas misteriosas fuentes cercanas a la pareja. ¿Quiénes son estas personas que tienen acceso a información tan íntima y confidencial? ¿Se trata de amigos en común? ¿Familiares? ¿Representantes? ¿O incluso alguien del equipo de producción de alguno de sus proyectos? La verdad es que en este tipo de situaciones, la identidad de las fuentes suele mantenerse en el más absoluto secreto para proteger su privacidad y evitar posibles represalias.
Sin embargo, la credibilidad de la noticia depende en gran medida de la fiabilidad de estas fuentes. Si se trata de personas de confianza y con un historial de información precisa, la posibilidad de que el rumor sea cierto aumenta considerablemente. Algunos medios turcos han especulado con la posibilidad de que la información haya sido filtrada por alguien del círculo íntimo de Hande, quizás una amiga cercana que se enteró de la noticia y no pudo resistir la tentación de compartirla con alguien. Otros sugieren que podría ser alguien del equipo de Kerem en Estados Unidos, quien quizás haya presenciado alguna señal que indicara el embarazo. Independientemente de quiénes sean estas fuentes, su información ha sido lo suficientemente convincente como para que varios medios de comunicación de renombre se hayan hecho eco de la noticia. Y eso, amigos míos, es un indicio bastante fuerte de que algo se cuece entre Hande y Kerem. *** La reconciliación secreta, un amor renacido en la discreción, ***. Una de las teorías más extendidas es que Hande y Kerem se reconciliaron en secreto hace varios meses, manteniendo su relación en la más estricta intimidad para evitar la presión mediática. Esta teoría tiene sentido si consideramos la intensidad con la que fueron acosados por la prensa durante su primera relación. Recordemos que cada paso que daban era analizado, cada gesto era interpretado y cada palabra era diseccionada hasta el más mínimo detalle. Esta presión constante pudo haber sido un factor importante en su ruptura, por lo que no sería sorprendente que ahora quisieran proteger su relación a toda costa. Se dice que Hande habría viajado en secreto a Estados Unidos para encontrarse con Kerem, o viceversa, y que habrían pasado tiempo juntos lejos de las cámaras y los focos. También se rumorea que habrían mantenido contacto constante a través de videollamadas y mensajes, cultivando su relación a distancia. Esta reconciliación secreta explicaría el supuesto embarazo, ya que indicaría que Hande y Kerem están nuevamente juntos y que han decidido dar un paso importante en su relación. *** La coincidencia de agendas, un factor clave en la reconciliación, ***. Durante su primera relación, uno de los principales obstáculos para Hande y Kerem fue la incompatibilidad de sus agendas. Ambos eran estrellas muy solicitadas, con proyectos y compromisos profesionales que los mantenían constantemente viajando y trabajando. Sin embargo, en los últimos meses, parece que las agendas de Hande y Kerem han coincidido más. Hande ha estado menos ocupada con proyectos televisivos, y Kerem ha estado pasando más tiempo en Turquía. Esta coincidencia de agendas podría haber facilitado su reconciliación y permitido que pasaran más tiempo juntos. Además, es posible que ambos hayan aprendido de sus errores, y hayan decidido priorizar su relación por encima de sus carreras. Tal vez hayan comprendido que el éxito profesional no lo es todo y que la felicidad personal es igual de importante. ***, un embarazo planeado o una sorpresa del destino, ***. Otra pregunta que se hacen los fans es si el embarazo fue planeado, o si fue una sorpresa del destino. Si Hande y Kerem se reconciliaron hace poco tiempo, es posible que el embarazo no haya sido planeado, sino que haya sido una feliz sorpresa. Sin embargo, si llevan viéndose en secreto durante varios meses, es posible que hayan estado intentando tener un bebé. En cualquier caso, lo importante es que ambos estén felices con la noticia y que estén preparados para afrontar los desafíos de la paternidad. ***, el silencio de los protagonistas, estrategia o timidez, ***. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué Hande y Kerem no han confirmado ni desmentido la noticia? El silencio de los protagonistas es comprensible si consideramos la presión mediática a la que están sometidos. Es posible que estén esperando el momento adecuado para hacer el anuncio, o que simplemente quieran mantener su privacidad durante este periodo tan delicado. También es posible que estén negociando con alguna revista o programa de televisión para dar la exclusiva, lo que explicaría su silencio hasta el momento. Sea cual sea la razón, lo cierto es que su silencio ha alimentado aún más las especulaciones y ha mantenido a los fans en vilo. ***, el futuro de Anker, un nuevo capítulo en su historia de amor, ***. Si la noticia del embarazo es cierta, esto marcaría un nuevo capítulo en la historia de amor de Hande y Kerem. Tendrán que aprender a navegar la paternidad juntos, a compaginar sus carreras con el cuidado de su hijo y a proteger su privacidad de la voracidad de la prensa. Será un camino lleno de desafíos, pero también de alegrías y satisfacciones. Y si logran superar los obstáculos, su relación se fortalecerá aún más y se convertirán en un ejemplo de amor y compromiso para sus fans. ***, conclusión, el amor siempre encuentra un camino ***.
La historia de Ander Erzel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de que el amor siempre encuentra un camino. A pesar de las dificultades, de la distancia y de la presión mediática, su amor ha logrado renacer y florecer nuevamente. Si la noticia del embarazo es cierta, esto demuestra que su amor es más fuerte que nunca y que están dispuestos a luchar por su felicidad. Y eso, amigos míos, es algo que vale la pena celebrar. Ahora, la pelota está en su tejado. Tendremos que esperar a que Hande o Kerem se pronuncien al respecto para saber la verdad. Mientras tanto, podemos seguir soñando con este cuento de hadas moderno y desearles lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Y hablando de esperar, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Porque aquí, en ese channel, siempre estaremos al tanto de la última hora sobre Hande y Kerem y todas vuestras parejas favoritas. Hasta la próxima.